tenerlos acá después del descanso. Gracias por conectarse y por seguir en el esfuerzo de recibir estas clases virtuales y sobre todo por sus tareas. Por ahí estaba viendo que algunas personas no la entregaron, pero en su mayoría sí llevamos un seguimiento. Entonces, pues nada, preguntarles cómo están, si están listos, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario respecto de lo que hemos hecho hasta ahora. Es bienvenido, por favor. Quisiera escuchar un par de voces antes de hacer un repasito de lo que vimos la última vez y terminar la presentación para entrar en calorcito, ¿verdad? Ustedes, porque créanme que hasta yo estoy así como dónde nos quedamos y qué estábamos viendo. Entonces, vamos a hacer un repasito breve de lo que vimos la semana pasada y hacer como nos quedamos a mitad de la presentación que estábamos viendo. Vamos a darle rapidito a la primera mitad que vimos la semana del 20 de marzo y vamos a ver una parte nueva. Nada de esto es nuevo para ustedes, todo esto ya lo vieron en sus clases de Derecho Laboral y Procesal Laboral. Entonces, estamos como repasando para luego entrar ya a la parte práctica que se viene en breve, ¿sí? Así que, por favor, voces y videos, si es posible, así no me siento sola por acá. Buenos días, muy buenos días, licenciada. Gusto de saludarla. Qué bueno volverla a ver. Espero que se encuentre muy bien y haya disfrutado los días de vacaciones que nos dieron. Bendiciones. Buenos días, licenciada. Solo con una molestia, yo todavía no he recibido procesar laboral. Ok, bueno, igual lo está recibiendo ahora así como intensivito. De hecho, lo que estamos viendo ahorita es un repaso de laboral y ya en adelante vamos a empezar con el juicio ordinario y todas estas cuestiones. Vamos muy despacio haciendo un repaso por los 3 cursos y espero que logremos alcanzar los objetivos, que es llegar a un buen desarrollo de las demandas, de la contestación de demanda, las excepciones, hasta su audiencia oral, ¿verdad? Recuerdan que ya platicamos de eso y las vamos a ir calendarizando con mucho tiempo porque sí tenemos bastantes estudiantes y van a haber muchos grupos y hay que hacer una dinámica atractiva para que todos y todas participen. Vamos a ver cómo hacemos para que no sea solo escuchar las audiencias, sino que haya retroalimentación de varias personas, de manera que no perdamos esa asistencia de 120, 130 personas que hemos tenido hasta ahora. A ver, dudas respecto de lo que hemos venido haciendo. Hemos trabajado resúmenes de todas las clases. Esto no es con un objetivo coercitivo ni con un objetivo de tenerlos escribiendo ni nada, sino es porque yo comprendo muchísimo lo que cuesta recibir clases en línea y que es tedioso y uno se distrae mucho de la pantalla. De verdad yo lo entiendo, que salvo que sea una concentración extrema, cuesta mucho no distraerse. Entonces la idea es que vuelvan a ver la presentación, que le den una revisadita a sus apuntes, que lo transcriban, lo tengamos ahí, y pues esto que no sea de gratis, ¿verdad? Sino que vayan sumando algunos puntos a su zona. Las personas que lo van entregando con retraso, pues obviamente va a tener una ponderación menor, es decir, todo lo que es sobre 2 puntos, para los que lo entregaron con tiempo se les va a poner la nota sobre 2 puntos y a los que lo entregan después, pues sobre 1 punto será, si es sobre 5 será sobre 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, importante que tomen el tiempo, pues después de clase lo haría yo para no perder, para no perder los puntos que van sumando en sus notas. Así que, bueno, si no hay comentarios o dudas al respecto, démosle una revisadita a la última presentación y por favor interrumpan y siéntanse en confianza de participar en cualquier momento, ¿ok? Lo último creo que fue sistemas jerárquicos de las fuentes del derecho laboral guatemalteco, creo, ¿no? Cabal, ahí nos quedamos.
Miren, esta presentación yo la había corregido para la otra vez, pero ahorita me cambié de computadora por la fecha nada más. La fecha es lo único que tiene mal, de ahí toda la presentación es la misma. Llegamos la vez pasada a la diapositiva 16, son 24, entonces nos quedan 8. Lo que decía don Orlando, Licenciada, pues, buenos días. ¿qué tal? Buenos días. Licenciada, perdone, fíjese que ahorita que hablaba sobre los resúmenes, hasta ahorita en las vacaciones me recordé que cada resumen que subía, al inicio no le agregaba mi nombre, pero en los comentarios sí lo he dejado con mi número de carnet. No sé si hay algún problema. Pero lo sube desde su usuario. Sí, desde mi correo. Si vienen de su usuario, mire, es que lo bonito del Classroom es que me saca la lista de personas, me saca la tarea y todo, y a veces me ha tocado como confirmar el nombre con la tarea, pero con ustedes, como ya tienen más experiencia ahorita en el tema de clases virtuales, ya tienen su nombre correcto en el Classroom, ¿verdad? Porque ya saben que a veces hay personas que se cambian el nombre o que ponen algo similar o con otras letras, pero si usted tiene su nombre correctamente en su usuario de Classroom y subió la tarea, y me tiene que aparecer igual aunque no esté en los comentarios. Muchas gracias, licenciada. Vaya. Bueno, entonces hablábamos la semana pasada, vimos la institucionalidad, vimos las funciones del Estado, vimos la integración de las autoridades en materia de derecho laboral, y ahora ya aterrizamos a la justicia laboral, a ver qué es lo que vamos a llevar a la justicia laboral, y en ese sentido, pues, iniciamos, ¿verdad? Ustedes, esto quizás es de lo primerito que uno ve en derecho laboral, y es cuando describimos qué es el trabajo, qué debe considerarse como trabajo y cuál es el campo de protección del derecho laboral. Entonces, pues los autores y nuestro código y nuestras leyes nos indican que lo que se va a proteger es aquel trabajo que realizamos por cuenta ajena, la actividad productiva que se realiza en forma libre y subordinada. ¿Por qué repetir esto a estas alturas? Porque definir que, ¿sí diga? Disculpe que le interrumpa. ¿Vamos a seguir siendo los resúmenes? Hoy no. Yo creo que hoy podemos descansar. Yo les voy a avisar cada clase que vamos a hacer. Hoy no van a tener tarea. ¿Sí? Vale. Entonces, sí hay asistencia, ¿ok? No van a salirse, igual hay asistencia, y al final les comparto la presentación completa, porque sí es materia de su examen. Pero bueno, lo que yo les decía es por qué insistir en las características y en los elementos de qué es el trabajo y qué es una relación laboral. Pues definitivamente porque a partir de ello es que vamos a poder definir cuando llegue un cliente o clienta con nosotros si su caso es objeto de un proceso de derecho laboral, si su caso es objeto de un juicio civil o etcétera, ¿verdad? O en caso pueda llegar a ser una estafa, una apropiación y retención indebida, cualquier cantidad de cosas. Entonces, para que ustedes puedan definir y puedan ir chequeando, digamos, los elementos para decir, esta es una relación laboral, por eso es que tenemos que volver a la definición del trabajo y de qué es lo que protege la justicia laboral. Entonces hablábamos de actividades productivas de carácter económico y que realizamos por cuenta ajena, porque es lo que hablamos la última vez, y tuvimos un poquito esa discusión, ¿verdad? Ustedes con las personas que realizan trabajos a cuenta de otra persona o ventas o todo este sistema que existe, donde realizamos trabajo a cuenta de otras personas y que puede llegar a ser objeto de simulación. Entonces, pues el trabajo productivo por cuenta ajena en una relación de dependencia, de subordinación. La última vez, pues hablamos del trabajo por cuenta propia, o pues lógicamente allí como, digamos, los profesionales en el ejercicio liberal, un arquitecto, un abogado, un entrenador, que realizan y venden sus servicios en forma personal sin tener subordinación, ahí hablamos de una relación de tipo mercantil o de tipo civil. En cambio, cuando lo realizamos por cuenta ajena
bajo una dirección continuada, con dependencia de las condiciones, pues allí ya es lo que entra en el campo de protección de la justicia laboral. Eso es muy importante. Entonces, a partir de ahí vimos las descripciones y créanme, esto puede parecer repetitivo, pero es la base para que ustedes puedan hacer una demanda, contestar una demanda. Miren que esto es lo que van a ver ustedes cuando ustedes, digamos, si como jueces, si como abogados litigantes, lo primero que usted como abogado litigante va a hacer cuando usted es director de un patrono, al ver la demanda, obvio, va a interponer cualquier excepción, ¿sí? Entonces, lo primero que va a hacer es revisar, bueno, ¿existía subordinación? Sí, no, existía dirección, etcétera. Entonces, por eso son tan importantes estos conceptos y por eso los revisamos, ¿verdad? Y es muy importante que cuando ustedes también redacten una demanda, cuando ustedes reclamen un derecho, también lo hagan sobre la base de esta conceptualización de los 5 elementos. A ver, sin contar los que están en pantalla, alguien que nos pueda recordar los 5 elementos para definir una relación laboral. Ya apagué mi micrófono porque los quiero escuchar. A ver, alguien por ahí que se den las medidas necesarias para ejercer el trabajo, ¿sí? Esa es una obligación, don Orlando. Esa es una obligación del patrono, pero no es un elemento de una relación laboral. Acuérdense del artículo, que no les voy a decir el número porque lo van a ir a buscar y sería mejor que recordemos cuáles son esos elementos. LIC podría ser la realización de sus funciones, permanencia, subordinación, salario y contrato. More or less, más o menos, pero sí va. Subordinación, dependencia. Que debe de ser pagado, recontribuido, podría decirse. Una retribución, sí. ¿Alguien La más? remuneración, licenciada. Va. Recuérdense siempre que el artículo que tienen que revisar en este sentido es el 18 y el 20. Independientemente de la existencia de un contrato, esta es otra cuestión súper importante. La relación laboral se perfecciona independientemente de la existencia de un contrato con la prestación del servicio. Entonces, a partir de que usted empieza a trabajar, ya es una relación laboral desde el día 1 y en las condiciones pactadas. Entonces, exista o no exista contrato escrito, cuando ya usted empieza a trabajar y le empiezan a pagar y empieza a producir, ya es un contrato laboral. Entonces, el primer elemento es la subordinación, que es cuando tenemos una persona que nos dice lo que tenemos que hacer y a quien le debemos rendir cuentas, que tiene la capacidad de fiscalizar, de supervisar incluso, ¿verdad? El segundo elemento es que es una prestación personal. La vamos a realizar en forma directa por personas naturales. El patrono sí puede ser una persona jurídica. Personas jurídicas colectivas también pueden ser los contratistas, ¿verdad? Que ellos ejercen el trabajo a través de otras personas y ahí el patrono se diluye, ¿verdad? Como en el caso de las empresas de seguridad, los que prestan servicios de limpieza, que es lo más común, como de tipos de subcontratación, o incluso, a ver, cuando instalan redes en alguna oficina o algo así, usted contrata a una empresa y la empresa contrata a sus trabajadores. Entonces, el que tiene el vínculo laboral con la última persona que llega a trabajar es la empresa. El otro está contratando un servicio, ¿sí? De una persona jurídica. Entonces, elemento importante que sea el servicio prestado por una persona natural o física. La subordinación, que incluye varios elementos: dirección, fiscalización y sanción. Este tipo de sanciones pues pueden ser de carácter administrativo,
pueden ir desde la llamada de atención verbal, la llamada de atención por escrito, hasta el inicio de un proceso en la Inspección General de Trabajo. Es decir, el acceso a la Inspección General de Trabajo no se limita únicamente para los trabajadores. También los patronos pueden iniciar o entablar procesos para dejar constancia de las omisiones o de las faltas a la conducta o a la debida prestación del servicio por parte de sus trabajadores. ¿Por qué razón? Porque pues yo le llamaría esto como curarse en salud, ¿verdad? Ustedes, va usted construyendo su caso y sus justificaciones para en algún determinado momento poder despedir sin efectos adversos al patrono. Los límites al poder de la dirección, ya lo hablamos también, que se limita a las actividades para las que ha sido contratado, que debe existir un lugar y tiempo para la realización. Este es otro de los elementos que viene adelante, la jornada de trabajo y el lugar. También son vitales para una demanda y para una contestación de demanda, pero lo más importante acá es los límites, ¿verdad? Porque recuerden que nadie está obligado a hacer cuestiones ilícitas. Y acá el ejemplo que yo les ponía es como cuando todos los trabajadores de Roxana Valdet y Otto Pérez Molina se justificaban diciendo que habían ejercido ciertos actos en cumplimiento de sus funciones, ¿verdad? Lo cual no era así porque uno de los límites es que no está uno obligado a realizar actos fuera de la ley o fuera de lo que establece naturalmente su contrato de trabajo. El tiempo, también eso es algo que también hablamos ya un par de veces cuando hablamos del derecho a la desconexión, ¿verdad usted? Que el trabajo, la relación laboral tiene un espacio y tiene una jornada. Entonces tampoco es que les puedan exigir a las 9, 10 de la noche que reenvíen algo, que contesten un correo, cuando la persona trabajadora ya tiene un horario establecido. Y los derechos deben ser respetados por el empleador, por ejemplo, no poner en peligro su seguridad. Entonces, ningún contrato puede sobrepasar o puede hacer caso omiso de los derechos que establece la Constitución, el Código de Trabajo y los convenios. Es decir, puede superar las condiciones, puede mejorar las condiciones que establece la ley, pero bajo ningún punto de vista puede menoscabarlas. Entonces, allí también está el límite al poder de dirección, ¿verdad? Ustedes que la persona que dirige no puede, en sus funciones de dirección, no puede mermar esos derechos que establece la Constitución y las demás leyes. Va, entonces, miren pues. Licenciada, buenos días. Sí, buenos días, Doris. Interrumpa, solo tengo una duda. Uh-huh. ¿Qué pasa con las personas? Un ejemplo, a mí me comentaron, una persona trabaja en una farmacia, de esas farmacias sociales, uh-huh, pero en este lugar no hubo contrato, uh-huh, sí tiene un horario, pero al momento de sus pagos se los hacen en efectivo. Uh-huh. No hay contrato, no hay hojas de permiso, no hay absolutamente ningún documento que al momento de que esta persona se retirase pudiera usar como comprobante para, si se fuese a entablar la demanda, ¿verdad? Para una demanda. O sea, en ese caso, ¿cómo se podría entablar esta demanda si no existe alguna constancia física, digamos, de la relación laboral? Va, mire, pues, ¿cuál es la característica principal del derecho laboral? Construyamos aquí juntos la respuesta para Doris. El derecho laboral es tutelar. Vamos. Es tutelar del trabajador. Ajá. Y se acuerdan de este principio es la base del derecho laboral. Entonces, primero es tutelar del trabajador. Y esto nos lleva, ahorita le doy la palabra a Nora, esto nos lleva a aquel latinazo. ¿Se acuerdan de que en derecho penal hay uno que se llama indubio pro reo? ¿Sí? Vaya, en laboral, ¿cuál sería el que aplica?
Indubio pro. Exacto, José. Entonces, va, ahí ya, primero, tutelar del trabajador. Segundo, indubio pro operario. Y vamos con con un tercer elemento para responderle a Doris. ¿Qué tipos de pruebas podemos diligenciar en un proceso laboral, en un proceso civil, en un proceso de familia? A ver, recuerden ustedes qué tipos de pruebas tenemos. No todo se limita a los documentos. Verbal, una testimonio, que alguien dé el testimonio que sí. La declaración testimonial, los testigos, la declaración testimonial. Entonces, tenemos que va a tutelar al trabajador. Segundo, que en caso de duda, se entiende que se va a resolver en beneficio del trabajador. Y tercero, que no nos limitemos solo a las pruebas documentales. También tenemos las pruebas testimoniales, tenemos que incluso puede citarse a absolver posiciones al patrono. Primero podríamos ofrecer en este caso la declaración testimonial de la persona trabajadora. Segundo, que podemos pedir la confesión del patrón con base en un pliego de posiciones. ¿Y qué pasa si el patrono se niega a contestar esas preguntas, esa confesión? Aquí nos estamos adelantando un poquito, pero ¿qué pasa si el patrono no llega a declarar o no acepta a responder el pliego de posiciones? Es una confesión ficta. ¿Cae en rebeldía? Sí, puede que caiga en rebeldía por no asistir, pero si asiste a la audiencia y no quiere declarar, es una confesión ficta, como dijo Evelyn. Entonces se tiene por cierto todo lo que dice el pliego de posiciones. Y luego, la última parte, Doris, lo más importante, y recuerden lo primero con lo que arrancamos hoy después del saludo. ¿Qué fue lo que dijimos de cómo se perfecciona la relación laboral? Con la prestación del servicio. Exacto. Entonces, ¿usted puede o no puede tener contrato? ¿Puede o no puede tener vouchers donde reciba su plata? ¿Puede o no puede tener una hoja de tiempo o un reloj donde entre a marcar? Pero si está prestando el servicio, y ojo, que esto es lo más importante. Miren, pues, si la señora que llega a la farmacia a trabajar tiene un jefe, tiene una persona que le dice a qué hora tiene que entrar, a qué hora tiene que salir, de dónde tiene que sacar el dinero, a quién le tiene que entregar el dinero de la caja cuando se va en las tardes, existe una relación de subordinación, ¿sí? Si la persona que trabaja en la farmacia presta el servicio en forma personal, ella misma va y atiende la farmacia y limpia y despacha y todo esto, segundo elemento. Entonces, hay subordinación, hay prestación personal, hay una remuneración, independientemente que tenga recibos de pago o cheques, ella está recibiendo una cantidad de dinero, 1,000, 2,000 quetzales, 3,000 quetzales, y si no hay un comprobante, entonces se va a tener por cierto lo que ella diga, ¿sí? Y si el patrono intenta probar otra cosa, por ejemplo, que la señora diga que estaba recibiendo 2,000 y el patrono dice 2,000, dice 1,500, ¿qué va a pasar? Cuando le hagan los cálculos, le van a equiparar al salario mínimo, como mínimo, porque si la señora ganaba más y logra probarlo, yo le recomendaría a ella que lo depositara cada mes, ¿sí? Para tener un registro ella misma y a la hora de ir a presentar su demanda diga, mira, a mí me pagan en efectivo, pero yo directamente me iba de ahí a la caja rural, lo depositaba y ahí aparecen los depósitos. Entonces, estos son los elementos de la relación laboral, independientemente de que tengamos documentos o alguna forma así para probarlo, se perfecciona con la prestación del servicio y pues algunas cuestiones pueden servir para probarlo, además de la declaración de la persona. Entonces, en cuanto tengamos estos elementos, podemos configurar que existe una relación laboral. Miren, el propio código establece respecto de la remuneración
que es la contraprestación por el trabajo que se está realizando, por la actividad que estamos realizando, puede ser en dinero o en especie, ¿sí? Y la unidad de cálculo puede ser en función del tiempo o del rendimiento, cuando hablamos de trabajo por productos, pero lo más común es que es por tiempo, ¿verdad? Que puede ser por día, por semana, por horas incluso, aunque, aunque se ha pretendido, ¿cómo se llama la iniciativa de ley ustedes? Que pretendía la jornada, no recuerdo ahorita, pero que pretendía bajar el salario mínimo para jornadas más cortas, pero que no ha logrado ser aprobada. Pero hay una iniciativa para eso. Pero estas son las formas en que puede darse la remuneración. Si existen estos 5 elementos, hay una relación laboral, ¿sí? ¿Preguntas o comentarios acá? Lick, perdone, ¿podría repetir los elementos? Aquí los vamos a ver ahorita. Como ya los vimos con su descripción cada uno, ahora vamos al artículo 18 del Código de Trabajo. Miren, pues lo que vimos antes en la presentación es así como la teoría, pero al final lo que ustedes van a utilizar cuando presenten una demanda es el artículo 18 del Código de Trabajo. Y el Código de Trabajo nos dice que existe el contrato individual de trabajo independientemente del nombre que le pongan, cuando existe una persona denominada trabajadora obligada a prestar a otro, denominado patrono o empleador, sus servicios. Acá hablamos de la persona natural, ¿verdad? Ustedes que presta sus servicios en forma directa. Entonces, una persona natural se obliga a prestar su servicio. Entonces hay persona que presta servicios o ejecuta una obra bajo dependencia continuada, dirección inmediata a cambio de una retribución, ¿sí? 5 elementos. Persona natural, presta servicios, dirección, dependencia y remuneración. Esos son los elementos que establece el Código de Trabajo y los que tenemos que tener en cuenta al momento de iniciar o de responder a una acción de derecho laboral. Entonces, esta es la base, ¿verdad? Ustedes. Vimos la otra vez los derechos laborales de carácter individual. Esto ya, como ustedes ya lo vieron la última vez, hace 3 semanas, no vamos a ahondar en este tema, pero está ahí en su presentación y espero que esté también en el resumen que trabajaron. Pero los derechos muy, muy en forma general, pues la libertad del trabajo. El trabajo es un derecho y no es una obligación, pero sí tenemos el derecho a un trabajo digno y a una protección del Estado que garantice el ejercicio de estos derechos y que garantice condiciones dignas para la realización del trabajo, la prohibición de discriminación por cualquier motivo. Recuerdan que hablamos de esto e incluso la discriminación en el ámbito laboral, pues además de estar prohibida en términos administrativos o en términos laborales, también puede ser objeto de delito. Hablamos de la seguridad e higiene en el trabajo, que es otro tema que vimos bastante más a detalle cuando hablamos de la previsión social y de las obligaciones tanto del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como de la Inspección General de Trabajo de verificar que las condiciones sean óptimas para el ejercicio de las funciones laborales y el derecho a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, la jornada máxima de trabajo, el descanso semanal remunerado, etcétera. Las vacaciones, ¿verdad? Ustedes, ¿dónde encontramos esto en la Constitución? Esto está muchísimo más desarrollado en la Constitución. A ver, ¿quién tiene por ahí estos presente el artículo? Va. Miren, hay artículos clave, ¿verdad? Ustedes en todas las ramas del derecho tenemos una amplitud. Ajá. Si no estoy mal, estoy buscando es el artículo 102 de la Constitución. Exacto. Miren, como les digo,
obviamente tenemos que conocer toda la ley y aplicarla, pero hay artículos clave. El 18 del Código de Trabajo y el 102 de la Constitución es con lo que arrancamos. Entonces, pues todo esto lo van a encontrar ustedes mejor desarrollado en la Constitución y en el Código. Pero hablamos de derechos individuales, la remuneración satisfactoria, que se establezca un salario mínimo, el derecho a la promoción, a la información y a la consulta, entre otros derechos individuales. Luego tenemos los colectivos, la libertad de asociación y sindicalización, que es tan importante, la negociación colectiva y la huelga. ¿Preguntas o comentarios acá? ¿Alguien que pudiera hablar un poquito respecto de la importancia de los derechos laborales colectivos o del impacto de la vigencia de estos derechos? Licenciada, yo siento que, bueno, como la ley lo indica, hay muchas cosas que ya en la práctica no se cumplen. Por ejemplo, de asociación o libertad sindical es uno de los más peleados por las empresas, creo yo, porque al momento ya lo hemos hablado en clases, que al momento de que a uno lo van a contratar, preguntan, ¿usted participó en un sindicato? Y pregunta sobre eso, ¿por qué lo formó? ¿Formaría uno en nuestra empresa? Entonces creo que, como le comentaba al inicio, hay derechos colectivos que podríamos realizar, pero por medio de las represalias más adelante se dejan de efectuar los mismos. Sí, tiene razón. Esto es una cuestión muy, muy grave y es discriminatoria de entrada, ¿verdad? Que lo investiguen a uno por haber estado en un sindicato o por haber participado en la Constitución, y por eso son las medidas de protección que se toman. A ver, el derecho de asociación, aparte del derecho de sindicalización, también es un derecho protegido por la Constitución. A ver, alguien que recuerde en qué artículo está la libertad de asociación en la Constitución. Artículo 32. 35. O 32, ya me puso a dudar. El 35 será la libertad de expresión. Vamos a ver. Es 34, licenciada. Ah, miren, ni usted ni yo. Estamos regateando aquí. Cabal, libertad de asociación, y el 35, libertad de emisión del pensamiento. Entonces, son constitucionales, no podrían ser limitados y mucho menos para la obtención de un trabajo, pero ahí vamos a la libertad de contratación, ¿verdad? Ahora, las formas de protección de estos derechos están en la Constitución, en estándares internacionales y en el propio código que contempla pues además la inamovilidad de las personas que estén en proceso de formación de un sindicato como directivos, y el emplazamiento de las empresas o de los centros de trabajo en donde se esté formando un sindicato. ¿Verdad? Del Huawei. Páguenme ahí. El otro de la normal. Es que mis audífonos no tienen carga. Quitémosle el audio a Victoria, el micro, porfa. Gracias. Va. Entonces, sí es muy importante que manejemos estos conceptos, porque luego también recuerdan ustedes que ya hablamos de que deben haber procesos especiales cuando exista una causa justificada para cesar la relación laboral con alguna persona cuando la entidad está emplazada, ¿verdad? Entonces, lo primero que va a suceder cuando se empiece a formar un sindicato es que se va a emplazar a este lugar o a esta empresa, de manera que no puede despedir a ninguna persona, y cuando ya estén formados los sindicatos, también sí es posible, digamos, que se termine la relación laboral con uno de los directivos, pero tiene que seguirse un proceso de autorización judicial. Entonces, son formas de protección que establece. Y respecto a la importancia de los sindicatos y de este derecho de asociación, pues si no fuera por estos movimientos sindicales, etcétera, muchísimos de los derechos que tenemos ahora y de los que podemos gozar o reclamar no existirían si no fuera por ellos. Obviamente se ha desnaturalizado y se ha configurado en una forma de poder utilizada ya en forma pues oscura por algunos líderes sindicales que
terminan haciendo cuestiones que no deberían hacer y que nada tienen que ver con los derechos de los trabajadores, pero la naturaleza de los derechos colectivos pues es muy noble y se les debe muchísimos de los derechos que tenemos ahora. Si no es que todos. Bueno, ¿preguntas o comentarios acá? Licenciada, buen día. Tal vez sería como algo contrario, pero yo conocí un caso de una pequeña empresa que tenía más o menos como unos 4 empleados, ¿no? Pero eran muy malos empleados, incluso hasta les robaban. Entonces, cuando esta persona decidió despedirlos, se fueron al Ministerio de Trabajo, se citó a las partes y el juez pues casi que no escuchó al patrón, no va solo a los trabajadores y prácticamente les tuvo que pagar. Entonces, ¿cómo hay una balanza en ese sentido cuando pasan estas cosas? Porque me imagino que no solamente hay malos patronos, sino también malos empleados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se protege a los patronos que sí, o sea, que sí están cumpliendo, pero hay malos empleados que sí están portándose así? Sí, mire, esto es muy importante y por eso tenemos que prepararnos no solo para defender a los trabajadores, sino para aplicar la ley en forma justa y aplicar el derecho más que la ley. Ustedes, esa es una cuestión muy filosófica y muy de principios, pero aplicar el derecho es algo mucho más importante que aplicar la ley. Y en este caso, pues también hay mecanismos y hay herramientas para la protección de los patronos que deben ser utilizadas. Por ejemplo, no sé, no conozco muchísimo las interioridades del caso que usted está planteando, pero si yo hubiera sido la abogada de los patronos, hubiera buscado los medios para probar las cuestiones de negligencia o de falta de atención de estas personas en sus labores y que simplemente están aprovechando o están utilizando en forma malintencionada la protección que les brinda el derecho laboral. Entonces, deben existir o existen formas para que los patronos también se protejan y que son los medios comunes. Digamos, si en este caso la empresa estuviera emplazada y las personas estuvieran utilizando esto como excusa para hacer lo que quieren dentro del trabajo o para dejar de hacer, está la promoción de incidentes, ¿verdad? Ustedes que se puede promover un incidente de despido para la autorización judicial, obviamente sujeto a pruebas, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí hay formas y no es justificable la negligencia de ningún trabajador. Y ya más adelante vamos a ver que también, así como hay obligaciones de los patronos, hay obligaciones de los trabajadores y que estas obligaciones de los trabajadores, en caso de no ser cumplidas, pueden ser objeto de sanciones. Entonces, creo que el tema es conocer los dos lados de la ley, los dos lados de la moneda, y están muy cerca, que están por ahí por los artículos 69, 70, 71, que también los trabajadores tienen obligaciones que pueden ser exigidas. Y y sobre la desnaturalización de los objetivos y de las funciones de los sindicatos, pues creo que tenemos muchísimas muestras de ello en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Que si los patronos no han logrado, digamos, detener estas actividades poco ortodoxas que se realizan desde los sindicatos del Ministerio de Educación, es simplemente porque mantienen una relación como política con estas personas que tienen el poder de convocatoria al final de cuentas, ¿verdad? Aquí fue que nos quedamos la última semana, ya lo que queda es muy rapidito. Las fuentes del derecho laboral, la ley, la costumbre, el pacto colectivo y el reglamento, ¿verdad? Ustedes siempre cuando vayan a analizar una relación laboral y vayan a interponer cualquier acción, tener en cuenta que no solo son las leyes, ¿verdad? Que además el contrato y el pacto colectivo y el reglamento interior de trabajo
que son de aplicación específica, los tenemos que revisar porque lo lógico es que estos superen las condiciones que establecen los códigos. Y aquí exactamente fue donde nos quedamos, en el sistema jerárquico, que simplemente pues atiende a lo que establece la pirámide de Kelsen, el tema normativo es el primario, ¿verdad? Las normas, las sentencias, los tratados, convenios, luego el reglamento, el pacto colectivo y el reglamento interior de trabajo, que se aplican específicamente al derecho laboral. Y bueno, quedamos acá. Esto es lo que es novedoso, los derechos individuales, y hablábamos de la integración del salario. A ver, esto lo van a encontrar el fundamento en el artículo 102 de la Constitución y en el artículo 88 del Código de Trabajo. Y el salario o sueldo, que son sinónimos, pues es el pago que se recibe en dinero o en especie del trabajador por parte del patrono como prestación a la venta de su fuerza de trabajo. Esta retribución, pues, la debe cumplir el patrono como su obligación en cumplimiento del contrato de trabajo, salvo las excepciones legales. Todo servicio prestado por un trabajador debe ser remunerado. Esta puede ser en especie o en dinero, y también existen las ventajas económicas. La forma para el cálculo del salario puede ser por unidad de tiempo, por unidad de obra o por participación en las utilidades. Cuando hablamos de participación en las utilidades, pues nos referimos a las comisiones, ventas o cobros que haga el empleador, pero la excepción a este... ¿Quién habla? Si apagamos micrófonos, Ángel, porfa, si quiere yo activo el mío después. Ahí está, gracias. ¿Saben que a mí lo que me da pena? No, gracias. No es tanto que me interrumpan, sino que digan alguna cosa que no sea, que los pongan mal, pues la verdad sí me preocupa un poquito. Violencia intrafamiliar. Eso estaba pasando. Entonces hubiéramos seguido escuchando. Eso es costumbre. Vamos a poner la denuncia. ¿Qué dice Diego? Que eso ya es costumbre, Leo. Que se den los líos de casa en la clase. Cabal. Ay, no, pero que lo maltraten a uno usted. Ah, la cabal. Lo fregado es cuando hablan del catedrático y uno no puede aquí. Pero tenemos grabaciones, ¿no? La cabal. Vaya, entonces estábamos viendo las formas de cálculo del salario y ahora vamos a ver la integración. Y bueno, el límite al tema de las prestaciones es que no asumimos los riesgos, ¿verdad? Ustedes no puede venir el patrono a decir, mire, este mes perdimos tal porcentaje, entonces le vamos a cortar su salario. Pero sucedió, y sobre todo ahorita durante la pandemia, y ustedes saben, y no sé si alguien tiene algún ejemplo, pero sí hubo patronos que disminuyeron el salario de sus trabajadores en razón no digamos solo la suspensión de contratos de trabajo, sino que también les bajaron el ingreso en razón precisamente de esta participación en utilidades o bajo la justificación de que dejaron de percibir. No sé si alguien tiene un ejemplo al respecto de personas que les hayan bajado el sueldo en razón de la pandemia. Y esto es prohibido por la ley. Ajá. Sí, la necesidad pues nos permite aceptar esos abusos, pero yo sí fui víctima de eso. 500 quetzales me descontaban de mi salario por todo el año que pasó, hasta ahorita en enero que ya nos volvieron a pagar. Se supone lo que estaba pactado, pero sí todo el año me descontaban 500 quetzales, el año pasado. Sí, yo conozco varios casos y como dice usted, por la necesidad que uno tiene, porque ni modo que va a renunciar, ¿verdad? Sabiendo que no va a ser inmediatamente que le van a pagar y todo esto, pero sí muchísimos. Y a esto dio lugar la disposición del Ministerio de Trabajo de
de que los trabajadores se podían arreglar con el patrono, ¿verdad? Ustedes, todo esto de la pandemia fue un cisma para el derecho laboral también, porque las propias autoridades dieron la pauta para una libertad en las negociaciones. Entonces, sí, muy, muy grave esto, y vean que no es justo, ni es correcto, ni es legal el que el salario se reduzca en razón de las pérdidas del patrón. Entonces, ¿cómo se compone el salario? Pues se compone por el salario ordinario, que es el monto regular que percibe el trabajador como pago por las labores que cumple. Estamos hablando del salario base, conforme el criterio acordado para calcularlo, y los criterios pues ya hablamos, ¿verdad? Que por unidad de tiempo, por unidad de obra. También se compone por el Licenciada, buen aguinaldo. día. Disculpe, Sí, buen día. ¿me podría dar un ejemplo de cálculo por participación en las utilidades, ventas o cobros? Las comisiones, por ejemplo, esto puede ser, digamos, en un salón de belleza. Si a la persona que trabaja en el salón atiende, por cada persona que atiende le dan el 5% de lo que la persona, de lo que la persona ha pagado, esa es participación en las utilidades. Y eso también integra el salario. Y puede, digamos, superar el sueldo base, y no puede operar, en contrario, no puede reducirse si, por ejemplo, a ver, si esta chica que trabaja en salón o chico usualmente recibe 5,000 quetzales, más o menos, que recibe su sueldo normal de 3,000 quetzales, y participa en las utilidades, puede ser hacia arriba. Digamos, puede llegar a 4,500, a 5,000, dependiendo de la cantidad de gente que atiende, puede pactarse un porcentaje, pero nunca puede bajar de los 3,000 en razón de las pérdidas del patrono, es decir, no absorbe los riesgos del patrón. Eso es participación en las utilidades, las comisiones. Gracias, Lic. Para servirle. Va. Entonces, el salario lo integra el sueldo base, el aguinaldo, que es ese bono que se recibe al final del año, entre diciembre y enero, puede ser, o puede ser únicamente en diciembre, y que equivale a un salario ordinario mensual, es decir, a lo que se tiene como sueldo base, se va a recibir cada cierre de año en diciembre, 50% en diciembre, puede ser el 50% antes del 15 de enero, de conformidad con el decreto específico, que es el 7678. Si la persona pues tiene menos del año cuando llega a diciembre, pues va a recibirlo en forma proporcional. Para esto pues se va a medir en la cantidad de días. Se divide el sueldo base en la cantidad de días que tiene el año y en la cantidad de días que ha trabajado la persona. Pero lo más sencillo, para no quebrarnos la cabeza con las matemáticas, es utilizar la tabla del Ministerio de Trabajo, que ahí nos tiene una herramienta bastante efectiva, ¿verdad? Pero la cuestión es que si no ha llegado al año de trabajo, va a ser proporcional sobre el sueldo base. De igual manera, cuando termina la relación laboral. La bonificación anual, el bono 14, que es lo poco positivo que nos dejó el gobierno de Serrano Elías, fue aprobada por el decreto 4292 y también equivale a un salario ordinario mensual por año de servicios continuos o la parte proporcional, y debe realizarse el pago en el mes de julio de cada año. Miren ustedes, hay quienes han inventado que el pago debe hacerse el 14 de julio. Eso no es así, es bono 14 porque el aguinaldo es el 13 y el 14 es el que se debe recibir y pagar en julio, y debe ser pagado durante la primera quincena, también en forma proporcional para quienes no llevan el año de trabajo. El trabajador tiene derecho también a la parte proporcional de su bonificación cuando termina la relación laboral, y en cuanto a las que no se hayan pagado, también se acumulan a la pretensión que puede exigir el trabajador que les sea cubierta. Las ventajas económicas se dan, bueno, les iba a decir que se dan sobre todo en el sector agrícola, pero no.
porque miren, se pueden integrar al salario las ventajas económicas que son aquellos beneficios que se otorgan a los trabajadores por la prestación de sus servicios y salvo que se haya pactado en el contrato de trabajo, se puede inferir que constituyen el 30% del importe total del salario. Esto es bastante complejo, pero ¿qué podríamos denominar como una ventaja económica? El parqueo, el vehículo. Creo que más que el parqueo podría ser si nos dan vehículo y gasolina, ¿verdad? Ustedes para ir a trabajar, si nos dan teléfono, si nos... ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, díganme ustedes, ¿qué más se puede considerar una ventaja económica? Licenciada, ¿podría ser cuando las empresas pagan un porcentaje de los alimentos de los empleados? Sí. Ahorita también ahorita que con la pandemia, licenciada, también les pusieron buses a los trabajadores. ¿Viáticos, licenciada? Sí, se pueden considerar dentro de las ventajas económicas. Yo trabajé en un lugar donde nos vendían los almuerzos a 5. Eran bastante malos, pero ya es una ventaja. No he visto muchos casos en los que se reclamen. No he visto muchos casos, pero imagínense, si se puede, si salvo pacto en contrario, se puede inferir que constituyen el 30%, uno podría decir que el salario que recibe en efectivo es solo el 70%, y ahí subiría un montón, ¿verdad? Yo podría decir, por ejemplo, el carro, la gasolina, el teléfono, hasta la casa, ¿verdad? Porque hay empresas, yo he visto las mineras que tienen los apartamentos y todo, incluso para las familias, que pueden considerarse ventajas económicas. Creo que en ese sentido se pueden calcular mejor e incluso sí llegan a constituir ese 30%. La prestación en utilidades, que es lo que hablábamos, ¿verdad ustedes? La participación en utilidades, que es una suma quincenal o mensual que ha de recibir el trabajador proporcional a sus necesidades y el monto probable de la participación que llegue a corresponder. La liquidación definitiva se debe hacer por lo menos cada año. Yo he visto esto, puede ser quincenal, mensual o incluso puede hacerse cada año. Lo he visto en la venta de vehículos, de maquinarias, etcétera, que se los pueden acumular, ¿verdad? Y que a final de año reciben un monto mucho más alto de prestación en utilidades. Y también existen casos en los que no se los pagan y pueden ser objeto de la demanda, el hacer el reclamo de esta suma económica por prestación en utilidades. La bonificación incentivo mensual, que es un monto de 250 mensuales, está establecida en el artículo 37/2001. Siempre pónganlos, ¿verdad? Siempre cuando ustedes los requieran en sus demandas, pongan que el bono 14 es con base en el decreto 4292, que el aguinaldo es con base en el decreto 7678, la bonificación incentivo mensual con base en el decreto 37/2001. Y cuando ustedes estén del lado del patrono, siempre traten de hacer ese desglose, ¿verdad? De decir, bueno, se le pagaban 2,750 de sueldo o salario ordinario, más 250 de bonificación incentivo. Porque si el patrono no lo desglosa así y no lo pone así en sus registros o en sus vouchers o en sus recibos, lo que va a ocasionar es que se lo suban a la hora de que el trabajador diga, nunca recibí la bonificación de 250. Entonces, lo que hacen así como maliciosamente los patronos es que le dicen, bueno, usted va a ganar 3,000 y a la hora de darle su recibo, de esos 3,250 son de bonificación incentivo, ¿verdad? Ustedes. También en el sector público aplica una profesional de 375, si no estoy mal. Y todo esto son derechos de los trabajadores y son obligaciones del patrón, ¿sí? Respecto de la inembargabilidad del salario, solo pueden llegar a ser embargados hasta el 50% para satisfacer obligaciones de pagar alimentos o los que se deban con 6 meses anteriores. Ajá.
Licenciada, buenos días. Solo con una consulta. He visto en varias ocasiones que muchos patronos o empleadores han utilizado la bonificación incentivo de 250. La ley especifica que son 250 como mínimo, pero normalmente pagan otro tipo de ventaja, como tipo de ventajas económicas, un bono de productividad y lo canalizan por ese medio. Entonces, eso obviamente, como ese decreto prácticamente dice que no es percibible en las prestaciones laborales, pero lo manejan de esa manera, ¿va? Utilizando la forma de que el fondo, el piso que se tiene de ese bono, de esa bonificación incentiva son de 250. ¿Eso cómo se podría probar o solo se tiene que determinar 250 y la diferencia es parte de un salario o algo? Sí, yo lo haría así, porque fíjese que digamos que lo hacen con la intención y como una forma de prevenir una demanda, ¿verdad? Ustedes que al final de cuentas usted solo le aparezca al trabajador el salario mínimo y todo lo demás bonos, pero también lo hacen para pagar menos IX, para pagar menos impuestos, para pagar menos de todo. Entonces sí es una cuestión que es objeto de discusión y que cuando nosotros si usted está del lado del trabajador, yo integraría como parte del salario todo menos 250. Creo que es lo justo, salvo que el patrón no pueda aprobarlo después, pero sí he visto contratos donde es el mínimo mínimo y le suben un montón en prestaciones o le suben a esta bonificación, ¿verdad? Precisamente porque no es objeto de prestaciones laborales. Ahí el tema es probar que es un tipo de simulación, ¿verdad? O alegar al menos que es un tipo de simulación con el único objetivo de disminuir a la hora de que el trabajador pueda hacer un reclamo o incluso de defraudar al Estado, ¿verdad usted? Sí, gracias, licenciada. La verdad que es complicado. Gracias. Gracias. Sí, Pedro. Buen día. Fíjese que yo tengo una duda con ese tema. Como usted bien lo platicaba, a la hora de que el patrón no viene y mete todo tipo de incentivo en esa bonificación, a la hora de una demanda, sí se puede solicitar de que se incluya todo el resto, menos los 250 al salario. Pero ¿qué pasa con los bonos 14, aguinaldo, que pagan sobre el mínimo? También se podría alegar o es retroactivo. Sí, lo que se hace ahí, Pedro, es que todo subiría, todo se equipara al salario que recibía la persona, menos los 250, incluida la compensación en bono 14 y en aguinaldo. Todo debería equipararse ahí. Y por eso es que es tan benevolente esa tablita del Ministerio de Trabajo, porque esa nos tira los números lo más alto posible. Y lo bueno de eso es que nos sirve como un techo bastante justo para empezar una negociación, porque ustedes saben que en derecho laboral muchísimos casos terminan en una negociación y es mejor una buena negociación que un mal juicio. Eso es algo que debemos de saber, ¿verdad? Que una buena negociación es mejor que un mal juicio y los patronos también deben de saberlo. Entonces, todos se equiparan al salario, el bono, el aguinaldo, etcétera. Gracias, muy amable. Vale. Creo que por aquí vamos a ir terminando con la inembargabilidad. Esta la encuentran como una forma de protección al salario. Está en el artículo 102 de la Constitución y en el 96 y 97 del Código de Trabajo. Y nos dice que pues es únicamente embargable hasta el 50% para pagar obligaciones o para satisfacer obligaciones del pago de alimentos. Que los alimentos tienen prioridad sobre otras obligaciones y que que cuando hay una demanda por alimentos, solo puede embargarse un 10% más para otras obligaciones, es decir, hasta el 60% únicamente puede ser embargable. He visto casos en donde una y otra procesos embargan
la totalidad del salario, pero ahí lo que falta es un tanto la reacción del trabajador, ¿verdad? Ustedes, la reacción del trabajador en decir, no, yo ya me embargaron el 50, ya no me pueden embargar más, pero el patrono también a la hora de recibir los oficios de los bancos tiene que avisar, o el oficio del juzgado, mejor dicho, tiene que dar cuenta de que ya hay otro embargo. Entonces lo que se va haciendo es que se van corriendo, ¿verdad? Ustedes, pues obviamente la prioridad es de las obligaciones de alimentos y hasta un 10% más, únicamente embargarle hasta el 50% del salario. Buenos días, licenciada. Una consulta. ¿El juez sí puede dar la orden de embargar el 100% del salario o siempre se tendría que basar a lo que gana el trabajador? Porque hace poco me contaron un caso de que la persona le embargaron todo su sueldo por orden de juez, pero no, él nunca fue escuchado ni nunca fue notificado. Bueno, lo notificaron hasta cuando ya le iban a embargar su sueldo, pero no para ser escuchado de por qué, la razón y todos los motivos. Lo que pasa acá es que, digamos, en la primera demanda o en la acción inicial, por ejemplo, de una tarjeta de crédito, que es lo más común, si la persona debe 20,000 quetzales, ponen la demanda y como medida precautoria le piden el embargo de hasta 20,000 quetzales en todos los bancos del sistema. Entonces, seguramente, Fernando, a esta persona que le embargaron el total de su sueldo, lo que tenía embargadas eran las cuentas, no el sueldo, que esas son cuestiones distintas, ¿verdad? Cuando se pide el embargo del sueldo, el patrono lo que va a hacer es seguirle depositando, digamos, el 40% que le queda. El problema es si la persona, y esto así va a ser, porque le van a pedir en una demanda, le van a pedir el arraigo, el embargo del sueldo y el embargo de cuentas. Y la verdad que lo más complicado, por decirlo de una forma educada, ¿verdad? Ustedes, pues me imagino que ustedes entendieron la palabra, lo más complicado es el embargo de cuentas. Entonces yo creo que a esta persona lo que pasó, y por eso se le fue todo su sueldo, es que le embargaron la cuenta. Entonces cuando le cayó, o sea, ustedes saben, y no sé si por experiencia propia o de conocidos, pero cuando uno tiene un proceso en un banco, al nomás caer, le quitan lo que caiga. Entonces, los centros de trabajo solo pueden entregar hasta el 60% o lo que cubra 6 meses antes de obligaciones que ya han sido declaradas, por ejemplo, en un ejecutivo de alimentos. Pero el problema es cuando los sueldos son depositados en el banco. Y esto pues es una práctica común y es lo más seguro, ¿verdad? Ustedes para los patronos, para aprobar los pagos, pero ahí es donde se debe haber dado el embargo total. Creo que eso fue lo que sucedió. Gracias, licenciado. De nada. Bueno, jóvenes, vayan a descansar un ratito más mientras recuperamos el ritmo. Yo creo que ya dimos una refrescadita. Espero que la próxima clase, cuando les pregunten los elementos del contrato, los tengan en la punta de la lengua, los elementos de la relación laboral, ¿verdad? Ustedes. ¿Sí? Licenciada, buenas tardes. Asistencia, Ángel. Sí, Edwin. Sí, con respecto a la asistencia, le iba a comentar que no me apareció el link, pero yo entré un poco tarde, pero le quería preguntar por la asistencia, ¿verdad? Cabal, eso recordé ahorita. Ya compartí el link de la asistencia. ¿Por aquí o por WhatsApp? La mandó por WhatsApp y creo que también la mandó por acá, licenciada. Vaya, entonces por ahí. ¿Tiene problemas de la asistencia? Edwin estaba preguntando por la asistencia. Edwin. Sí, yo no la he llenado tampoco. Vaya, no hay pena, la voy a dejar habilitada unos 10 minutos más. Buenísimo. Así no hay Gracias, problema. muy amable. Pues. Solo Edwin, si no tiene link o no está en el grupo de WhatsApp. Sí, gracias, compañero. Bien, estoy en el grupo, pero no he revisado el grupo como estaba en las clases, pero no he visto el link. Muchas gracias. Y muchas gracias, Lick.
Vaya, pues que tengan buen día, cuídense mucho y nos vemos el próximo sábado. Feliz fin de semana. Gracias, licenciada. Feliz fin de semana. Buen día, licenciada. Licenciada. Buen día, licenciada. Igualmente, cuídense.